Bienvenidos a Cultura Rec. Hoy vamos a darnos un tiempito para hablar de un libro muy interesante que está por editar la Universidad Nacional del Litoral, el sello editorial de esta casa de altos estudios, y que tiene como figura central a un poeta intelectual, una figura clave de la cultura argentina y nacido en nuestra ciudad. En lo que fue obviamente la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de Francisco Paco Urondo. Nosotros vamos a hablar con el escritor y también poeta Osvaldo Aguirre, quien es el encargado de hacer este trabajo, y con él queremos dialogar sobre Paco Urondo, la exigencia de lo imposible, así se llama este trabajo. ¿Cómo va, Osvaldo? Hola Luciano, ¿cómo estás? Muy bien, muy Bueno. contento con este libro, esperando que salga, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer poder charlar con vos, y la verdad que fue una gratísima sorpresa encontrarse en redes sociales cuando fue un aniversario, no me acuerdo si estimo que del nacimiento de Paco Urondo, donde se anunciaba este libro que se va a estar editando en algunos días, allá por marzo. Sí, Y la verdad que me gustó muchísimo también el objetivo que se planteaba el libro, y bueno, vamos a trabajar un poquito sobre cómo fue la cocina de la obra, cómo fue, si fue un encargo, si fue una propuesta tuya. A ver, contame un poquito cómo nace la sí. posibilidad de este libro. Mira, nació a partir de una propuesta de Ivana Tosti, la directora de la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Uh-huh. Ella, bueno, me comentó que la editorial iba a relanzar una colección que tiene, que se llama Itinerarios, con una serie de biografías intelectuales digamos, de escritores e intelectuales del litoral, ¿no? O sea, la idea de biografía intelectual es importante porque nos parecía justamente, digo, para diferenciarla de la biografía en el sentido más común del término, ¿no? O sea, no se Uh-huh. trata solamente, digamos, de contar los hechos de una vida, sino de ceñir y de analizar, digamos, los momentos de reflexión, los aportes, digamos, el perfil intelectual que define al sujeto. Y bueno, yo, digamos, con Urondo vengo trabajando desde hace más de 10 años, o sea, ya he recopilado, he trabajado en la recopilación de textos que estaban dispersos, inéditos, en diversos volúmenes, ¿no? Entonces ya tenía mucho background, o sea, tenía mucha bibliografía disponible, ya tenía entrevistas hechas, o sea, tenía todo un material así disponible muy amplio. Uh-huh. Así que, y además, bueno, a mí Urondo, bueno, me interesa mucho, o sea, por eso es que lo trabajo tanto, de hace tanto tiempo. Y entonces, esta propuesta de la editorial y esta cuestión de la biografía intelectual me pareció Seductora. realmente muy interesante, sí, sí, y además muy necesaria para Urondo, ¿no? Porque Te iba a decir eso. justamente el punto de vista, sí, sí, el punto de vista, digamos, que yo planteo en el libro es que la figura de Urondo está un poco, a ver cómo explicarlo. Me parece que los últimos años de la vida de Urondo y sobre todo su muerte nos ocultaron, o tienden a ocultar todo el proceso, digamos, de su vida y todo su proceso como poeta, como narrador, como dramaturgo, como periodista, como gestor cultural. Todo eso, digamos, está como lo tenemos un poco, me parece, perdido, ¿no? Perdido de vista. Y justamente uno de los principales intentos de este libro es recuperar toda esa dimensión, ¿no? de Urondo, que, como digo, la tenemos un poco lejana. Y también volver a discutir, digamos, algunas cuestiones, o, digamos, el punto de partida. El libro comienza con el relato, con la reconstrucción de justamente los últimos días de Urondo, digamos, su muerte en Mendoza. Comienza ahí porque, digamos, no quería que el libro, digamos, terminara en ese momento, ¿no? Porque es Claro. justamente, cuando se habla de Urondo, es como que la reconstrucción llega hasta ahí, ¿no? Y me parece que no, o sea, que hay que sacarlo digamos, de ese momento, de esa circunstancia, y empezar el recorrido, digamos, después de aclarar algunas cuestiones
que se plantean ahí en ese momento tan terrible. No, te iba a decir que es como Sí, que decime. la dimensión militante de Urondo, de alguna manera, tapa las otras dimensiones de esa figura tan compleja y tan rica, Sí, 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 o sea, por ejemplo, la de gestor cultural, para dar una de las facetas que fue tan importante en la provincia de Santa Fe, en su paso tanto por la seguro. universidad como por la gestión provincial, en un momento donde por ahí funcionarios de ese talante intelectual a veces no pasaba, bueno, era la verdad que era un acierto haberlo colocado, por ejemplo, en el gobierno de Silvestre Begni ahí. Entonces, Claro, sí, esas cuestiones, digamos, fueron opacadas por la faceta militante y también por lo que fue en los últimos años una revisión de toda esa cuestión de la década del 70 y por ahí muchas veces desde un relato un tanto mítico y sin la profundidad de análisis de todas las cuestiones que sí. jugaban en ese momento. Y Yo que la creo que la podemos... memoria de Urondo ha sido bastante maltratada incluso, ¿no? Ujú. Porque se dicen muchas cosas de Urondo que parecen ciertas solo porque han sido, solo porque son repetidas, ¿no? Pero cuando uno trata de precisar, digamos, de documentar ese tipo de afirmaciones o de cosas que se dicen, se encuentra con que no hay una fuente o que, digamos, las referencias son contradictorias. Ujú. Digo, tanto de parte de las memorias militantes como de parte de las memorias, digamos, que tratan de estigmatizar un poco todos esos procesos, ¿no? De los años 70. Claro, tanto desde el punto de Eh, vista de ponerlo como un héroe, hasta desde el punto de vista como de claro, descalificarlo por su cuestión militante, tanto en las dos miradas extremas claro, y muy pobres, desde lo intelectual o de lo exacto. cultural, se lo menosprecia muchísimo. O sea que yo pensaba en un paralelo, tiene algunos paralelos con la figura de Walsh, de alguna manera, inclusive Sí, por lo sí, sí, generacional, sí. porque los dos eran bastante grandes cuando entraron a la militancia y habían tenido un recorrido previo, en algunos puntos creo que hasta similares. Sí, sí, yo creo que efectivamente hay un paralelo entre ellos, en el sentido de que se van radicalizando políticamente, como, digamos, la radicalización política es también como una especie de efecto ¿no? De su trabajo como escritores, Ujú. ¿no? Eh, que en el caso de Brondo parece que conduce, bueno, a una serie de reflexiones sobre la articulación de literatura y política o de poesía y política que también merece, digamos, un análisis así en profundidad, porque, digamos, jamás hizo, digamos, sus últimos poemas, que son poemas políticos, son muy interesantes justamente porque prescinden de cualquier cuestión, digamos, de propaganda o de las formas más simples en que se entiende esta relación entre poesía y política, ¿no? Y después otra cosa que me quedé pensando de lo que me comentabas antes respecto de la etapa santafesina, ¿no? Digamos, efectivamente, bueno, Urondo fue director provincial de cultura entre el año 58 y 59 en Santa Fe, cuando era muy joven, tenía 28 años, Ujú. y un año antes, como, digamos, como integrante del Instituto Social de la Universidad del Litoral, fue el gestor de la primera reunión de arte contemporáneo, que fue un evento muy importante, ¿no? Lo que me parece también, y quise, digamos, subrayar en el libro, es que justamente toda esta etapa santafesina de él es muy importante, ¿no? Tanto porque es en Santa Fe donde comienza a escribir poesía, donde, digamos, se inicia en la literatura, digamos, a través del diálogo con Miguel Brascó, sobre todo, y también donde, podemos decir, se inicia en el teatro a través del retablillo de Maese Pedro, ese teatro ambulante que tenía el propio Brasco y Birri. Yo tuve la oportunidad de entrevistar hace algunos años a un Sí, amigo íntimo de ese momento, del momento cultural y del teatro, como era mm, Chiri Rodríguez Aragón. mm, Y bueno, sí, 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 recuerdo que bueno, contó historias claro. maravillosas de Paco Urondo de aquellos años. Y Sí, sí, además,
Sí, es Chiri Rodríguez Aragón, fue uno de los grandes amigos de Urondo, y Urondo lo tuvo presente, digamos, hasta último momento, ¿no? O sea, a Rodríguez Aragón justamente, yo, digamos, lo cito bastante en el libro a partir de dos entrevistas donde él habló de Urondo, una que le hizo Estela Figueroa para la revista La Ventana y otra entrevista que se publicó en el diario La Capital de Rosario, que me parece además que digamos, participa de algo que, digamos, toda la época de Urondo en Santa Fe fue también una época, digamos, yo diría muy feliz y muy vital, ¿no? Saber que, digamos, también participa, ¿no? De todo esto, dice en un momento que con Urondo que tenían grandes discusiones y que se sacaban los piojos, ¿no? O sea, se decían todo. Y esto era, digamos, ese también me parece un dato importante, digamos, para comprender, digamos, justamente todo el circuito de relaciones que tuvo Urondo con, bueno, con Saer, con Brasco también, porque, digamos, hay una de las cosas que se dicen es que, bueno, que Urondo y Brasco se pelearon después que Urondo publicó unos de Javier Heró, un poeta peruano, en la revista Zona de la Poesía Americana, ¿no? Y digamos, yo digamos hablé en su momento con Brasco también sobre el tema, y sí, realmente la discusión existió, pero, o sea, nada que ver con una pelea, digamos, frontal, ¿no? Eso también me parece un dato para tener en cuenta. Digo, la relación entre Urondo y Brasco fue muy importante para Urondo, ¿no? Urondo mismo la describe en entrevistas, en algunos de sus artículos, y digamos, entre ellos hubo una afinidad justamente alrededor de la poesía, mucho más fuerte que cualquier otra diferencia. En un punto fue así, o sea, siguieron caminos diferentes en relación a la política sobre todo, pero esta cuestión de la poesía fue una afinidad central que sintieron los dos y que se impuso, digamos, más allá de las diferencias. Por eso el libro también tiene un epígrafe de Brasco, que es algo que Brasco dice cuando presenta el libro Nombres de Urondo en el año 63, que es realmente una presentación muy linda que le hace. Recuerda, bueno, toda la etapa en Santa Fe que tuvieron, que compartieron, que también fue una etapa así de muchas discusiones y de enfrentamientos con los sectores así oficiales de la cultura, ¿no? Entonces dice, bueno, la poesía es la única religión verdadera, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? La poesía es aquello lo verdadero que nos une, digamos, o que los unió, ¿no? Eso dice Brasco en ese momento. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es necesario este tipo de libros para repensar esta figura intelectual, cultural, que sin lugar a dudas fue central tanto para lo que es la cultura de Santa Fe como la del país. Y bueno, Seguro, seguro. me parece una gran idea de la universidad y bueno, estamos con muchísimas ganas de leerlo. Sí, yo creo que Urondo, digamos, la obra de Urondo tiene todavía mucho para ofrecer, o sea, hay mucho para leer en Urondo, porque tuvo una producción muy amplia y variada en distintos campos, y me parece que justamente nuestra tarea como lectores es tratar digamos, de enriquecer la obra con nuevas reflexiones, ¿no? Y bueno, para cerrar, Osvaldo, estás pasando por un momento de muchísimo reconocimiento. Viene a partir de este libro que estás trabajando con la universidad, también lo que fue Sí, el premio provincial de poesía que ganaste hace un tiempito, sí, que también era una sí, edición. eso fue muy lindo. Sí, fue muy Me lindo parece como que eso. estás en un momento Fue recogiendo todo lo que fue un trabajo de muchos años. Sí, bueno, muy lindo, digamos, muy gratificante recibir, digamos, ese tipo de reconocimientos. Además, bueno, este libro de poesía en particular es un libro que yo escribí, digamos, durante mucho tiempo y que se publique así, bueno, a través de un premio, con el jurado que tuvo y, bueno, por la editorial en que salió, que fue también las ediciones UNL, Ujú. fue, digamos, estuvo todo muy bien. Osvaldo Aguirre, muchísimas gracias por esta charla y esperamos ansiosamente la presentación del libro de Paco Burondo
y la edición de la universidad. Bueno, Luciano, gracias por el interés.